Hoy vamos a hablar del mimetismo. Ojo, que no debemos confundirlo con el camuflaje, que es otra cosa. El mimetismo se da cuando una especie animal o vegetal imita a otra. ¿Para qué? Pues para parecer más agresiva, venenosa, que tiene mal sabor, o también para acercarse a sus presas o para poder copular. Y lo más importante, no solo lo imitan con sus formas y colores, también con su comportamiento y con su olor. El camuflaje, sin embargo, es cuando una especie, normalmente animal, intenta confundirse con su entorno. Para lo mismo, para que no se la coma un depredador o también para acercarse a sus presas. Otro concepto que debemos conocer es el de aposematismo. El aposematismo es la presencia de rasgos, sobre todo colores, en los organismos para indicar peligro y suelen ser muy llamativos. Vamos a ver entonces los tipos de mimetismos que encontramos en la naturaleza. Y lo primero, vamos a hablar del mimetismo defensivo. Animales que se parecen a otros con el fin de defenderse de un depredador. Y el primero que vamos a ver es el mimetismo batesiano, cuando el débil se parece al fuerte. Y es que este tipo de mimetismo se da cuando un animal inofensivo se parece a otro que es peligroso por algún motivo, de manera que los depredadores pensarán que este animal también es peligroso y no lo atacarán. Easy peasy. Un ejemplo es el de los sírfidos, una familia de moscas que imitan a las avispas para parecer peligrosas y que no las depreden. También es curioso el ejemplo de una polilla con nombre rimbombante, la esfinge morada, que en su fase de oruga, si se siente amenazada, modifica su posición y se parece a una terrorífica serpiente. Y por supuesto, un ejemplo clásico es el de la serpiente de coral. Perder un beso, hombre, ya deja adiós. La serpiente de coral es una serpiente muy venenosa que si te pica, en principio no produce dolor, pero pasadas unas 12 horas las neurotoxinas te producen dificultad para hablar, visión doble, parálisis muscular y te acaban matando. Pues otra serpiente, la falsa coral, se mimetiza con la verdadera coral. Esta serpiente es totalmente inofensiva. Esto es una serpiente que en los años 90 la gente empezó a tener estas serpientes como mascota. Se puso muy de moda y casi llegó a estar en peligro de extinción. ¿A que parecen iguales? Pues no lo son, porque si te fijas, en la coral verdadera el anillo rojo toca el amarillo y en la falsa coral el anillo rojo toca el negro. Ese es el truco. De ahí el refrán, rojo y amarillo mata al chiquillo. El último ejemplo es el de la mariposa de este género, que se alimenta de plantas venenosas y eso le da un sabor asqueroso y resulta tóxico. Cuando un pájaro depredador se come una de estas mariposas, se pone malísimo a vomitar. Entonces los pájaros solo se las comen una vez en la vida, porque aprenden que esa mariposa con ese aspecto es asquerosa. Pues de esto se aprovecha la mariposa gran mormón, que al parecerse a la de mal sabor, evita ser depredada. Y vamos con otro tipo de mimetismo, el mimetismo mulleriano, en el que los fuertes se parecen entre sí. Es decir, cuando dos o más especies son peligrosas por algún motivo, se parecen entre sí y así advierten de forma conjunta a todos los depredadores. Esto les permite repartirse las bajas, porque el depredador tendrá que comerse tan solo una vez a uno de estos animales para aprender que no debe comerlos. Y si muchas especies similares se parecen entre sí, el depredador no comerá siempre individuos de la misma especie para aprender, y así se reparten las bajas. Veamos el ejemplo típico de la mariposa monarca, que tiene una coloración aposemática para indicar que sabe fatal, y la mariposa virrey, que comparte coloración con la mariposa monarca y que también tiene malísimo sabor. Y vamos con otro mimetismo, que es el mimetismo mertensiano, en el que el peligroso se parece al débil. Lo primero es que este mimetismo es un poco raro y solo se da en algunos grupos de serpientes. Y lo que ocurre es que cuando una serpiente es muy venenosa y mata a su depredador, el depredador no tiene la oportunidad de aprender que esas serpientes son peligrosas porque está muerto. Eso hace que la especie de serpientes se vea perjudicada, porque los depredadores nunca van a aprender que no deben comerla. En estos casos, estas serpientes imitan a una serpiente menos venenosa, pero algo venenosa, que perjudique a los depredadores, pero no llegue a matarlos. Y así los depredadores aprenden que esas serpientes caca. Vamos con otro mimetismo, el mimetismo de Wassmann, en el que algunas especies se parecen a las hormigas en su color, su forma, su tamaño, también su comportamiento, pero sobre todo en su olor. ¿Y para qué? Para colarse en el hormiguero, vivir de ocupas y cuando tienen hambre comerse a las hormigas, básicamente. Como este grillo en sus estadios jóvenes. Sí,
es un grillo. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos de mimetismos agresivos, en el que el organismo se mimetiza para acercarse a su presa o a su hospedador si es un parásito. El primero es el mimetismo de Peckham, el lobo con piel de cordero. En este mimetismo, el depredador adquiere un aspecto inofensivo para acercarse a su presa. Por ejemplo, las luciérnagas hembra de este género imitan los destellos de luces de las luciérnagas de otro género, para que los machos de otras especies se acerquen a ellas y comérselos. Y el mimetismo agresivo también lo hacen los parásitos, que se mimetizan para acercarse a sus hospedadores. Un ejemplo muy loco es el de los tremátodos de este género. Estos son unos gusanos parásitos del intestino de ciertas aves. ¿Y cómo llegan al intestino de las aves? Lo primero es que un pájaro infectado con este gusano va a cagar huevos de gusano. Entonces algún caracol pasa por encima de la caca y los huevos se meten dentro del caracol. Estos huevos se transforman dentro del caracol en larvas que van a los tentáculos del caracol y ahí van a transformar al caracol totalmente. Lo primero, sus tentáculos se van a volver de bandas de colores amarillos y naranjas muy llamativos. Se van a hinchar e incluso laten. Se vuelve loco. En vez de ocultarse en la hojarasca para que no lo depreden, se va a pasear por el sol meneando sus tentáculos de colores radiactivos. ¿Qué pasa? Que los pájaros ven eso y se piensan que son unas riquísimas orugas, así que van a los tentáculos del caracol y se los arrancan y se comen todas las larvas del parásito. Y tachan, el gusano en el intestino de las aves. ¡Guau! También existe el mimetismo reproductivo, cuando un organismo se mimetiza para favorecer su reproducción. Un caso curioso es el de la pseudocopulación, en el que algunas orquídeas imitan con su flor el órgano copulador femenino de algún insecto, pero no solo en su aspecto, también en su textura y en su olor. Entonces el insecto macho se acerca a la flor pensando que es una hembra para copular, y cuando se acerca, un saco de polen se adhiere al abdomen del insecto. Luego el macho se irá a otra flor para copular y dejará el polen, y así se produce la polinización. Y dentro del mimetismo reproductivo también tenemos el mimetismo intersexual, en el que un organismo imita a los miembros del sexo opuesto de su especie para tener algún apareamiento furtivo. Es el caso de un isópodo, un bicho bola, que tiene machos alfa dominantes, machos beta mediano y machos gamma pequeños. Pues bien, los machos alfa tienen un harén de hembras y no dejan que los otros machos se apareen, por lo que los machos beta se hacen pasar por hembras, se introducen en el harén y de cuando en cuando, sin que el macho alfa les pille, se aparean con alguna. Y vamos a ver el último de los mimetismos, aunque hay más, que es el automimetismo o el mimetismo intraespecífico, cuando una parte del cuerpo de un organismo se parece a otra parte del cuerpo, como esta escolopendra, que tiene la cabeza y la cola iguales, de manera que el depredador no sabe cuál es la zona más sensible, o como algunos búhos pigmeos que tienen manchas que parecen ojos o celos en la parte de detrás. Por último, comentar que en esto del mimetismo es fundamental que las dos especies cohabiten, es decir, que vivan en el mismo entorno, ya que no tendría sentido si viven en distintos sitios. Y también que hay una coevolución de las especies, vamos, que han ido evolucionando juntas hasta llegar a esta situación.